Bueno, vamos a empezar. Damos comienzo entonces al seminario anual de escuela. La noche de hoy va a presentar su trabajo Ana Laura Mariño, miembro de la Escuela Freudiana de Montevideo. También va a exponer su trabajo Celia Calvo, analista miembro de escuela de la Escuela Freudiana de Montevideo. Y en el rol de lectora estará Estela Durán, miembro de la analista miembro de la escuela, analista de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Así que ahora vamos a escuchar a Ana Laura Mariño. Bueno, buenas noches para todos los que están acá, todos los que están por Zoom. Buenas noches, Estela. Voy a dar comienzo a la lectura de lo que pensé para compartir con ustedes. Para dar comienzo a la escritura, tomé como línea de pensamiento las preguntas que interpelan el ciclo de este seminario. ¿Qué entendemos por lazo social? ¿Cómo concebimos al sujeto y lo colectivo? Actualmente he escuchado en algunas conferencias sobre personas mayores el planteo de que los tipos de demencias son tan diversos como las personas que las sufren. Me llamó la atención que un médico neurólogo expusiera esto. Claro, al acercarme a su historia me encuentro con un hombre que también es médico psiquiatra y músico. Digo esto porque es a mi criterio condición para tomar contacto con lo indivisible del ser humano. Difícilmente la medicina contemporánea pueda concebir al sujeto en su totalidad. Claramente, desde el psicoanálisis, podemos compartir que cada sujeto es único en su decir. Podemos encontrarnos con sujetos con una misma estructura, neuróticos, psicóticos o perversos, y no habrá dos idénticos. En fin, las estructuras establecen el relacionamiento con sí mismo y con el mundo que rodea a ese sujeto sujetado en tanto ser humano que es. Considerando entonces al ser humano en todas sus dimensiones, nos acercamos al planteo de hablar de deterioros cognitivos en lugar de demencia. Planteo como título de mi trabajo el devenir del lazo social en los deterioros cognitivos. Me detengo en este tema y desde aquí intento relacionar con lazo social. El infans se va introduciendo en el mundo del lenguaje a través del otro, el que le habla, y así comienza a ser enlazado en lo social. El otro le va a ir hablando y así lo introduce en el mundo del lenguaje. Este tendrá que ver con la cultura, el momento histórico que vive y su propia historia. Lacan plantea, somos hablados por el otro, lo que va a acompañar toda la vida subjetivamente. El sujeto es atravesado por la palabra. A pesar de que existe la posibilidad de transitar hacia el propio deseo, escribir la propia letra, el deseo del otro siempre estará dando vueltas en el sujeto. Aquí es donde encuentro que está sujetado. Sujeto, sujetado al deseo del otro que está inscripto a través del lenguaje, y este ser humano busca la forma de escribir su propia letra, transitar su propio deseo. Valientes los analizantes que ponen cuerpo, alma, todo su ser en la búsqueda de ser sí mismos. Pero, ¿qué lleva a un sujeto a la consulta? Seguramente si llega por sí mismo hay un malestar propio, y si es llevado por otros, probablemente hay un malestar en los otros que lo empujan a consultar. Algo del síntoma está molestando. Podemos hablar de síntoma como forma de relación con el mundo, y es ahí donde se manifiesta el lazo social. El encuentro con otros, con el mundo exterior, con la cultura que nos atraviesa en el tiempo en que vivimos. Pienso en el malestar de la cultura, tal como lo describe Freud en 1930, y las tres grandes fuentes de sufrimiento. El cuerpo,
Lo plantea como la caducidad del cuerpo, las limitaciones, las insuficiencias y los deterioros. El mundo exterior habla de la supremacía de la naturaleza, aquello que viene de afuera y no es posible de controlar. La relación con los otros habla de los métodos insuficientes para regular los vínculos con otros. Aquí entra lo social y las diferentes problemáticas que hacen al ser en sociedad. Los sujetos buscan calmantes para ese malestar con el objetivo de vivir vida. Distracciones poderosas plantea como viajes las expresiones a través del arte. Satisfacciones sustitutivas, acá habla de síntoma, piensa el síntoma como metáfora que sustituye la palabra. También la sublimación. Y el otro calmante son los narcóticos, el consumo de sustancias para modificar el estado de conciencia. Ahora, ¿qué pasa con las personas que padecen, por diferentes causas, deterioros cognitivos? Y pienso específicamente en aquellos deterioros que son progresivos y no tienen más que tratamientos para alentecer el proceso hasta llegar a los cuidados paliativos, que serán un soporte para minimizar el sufrimiento. ¿Pero el sufrimiento de quién? En esta instancia no toca al ser hablante porque el sujeto cae, no tiene soporte, ya no hay cuerpo. ¿Qué hay? ¿Qué pasa aquí con el lazo social? En mi intento de transmitir lo que he venido pensando, puedo decir que en las primeras instancias del deterioro cognitivo hay una extrañeza del sujeto hacia su propia persona. Está lúcido, se da cuenta de que algo no está bien, que se olvida de las cosas y hasta llega a no reconocerse. Aparece la angustia. En el estadio del espejo, en el juego con el otro, el niño se mira y no se reconoce a sí mismo. Es la madre, el otro, quien le devuelve la imagen fragmentada de sí mismo, dándole consistencia a la etapa evolutiva en la que se encuentra. En el instante en que se reconoce, aparece el regocijo, la exaltación. Este soy yo. Por contraparte, en un sujeto adulto que se mira al espejo y no se reconoce a sí mismo, pregunta, ¿quién es ese? A lo que el otro le devuelve, sos vos, Juan. En ese instante aparece la angustia. En el intento del otro de anudar algo y dejar lugar a la falta, podemos decir que la palabra no puede embestir ese cuerpo. Se pierde el soporte imaginario. El concepto de cuerpo de Juan no viene de sí mismo, viene de otro. Lentamente se va perdiendo la relación con sí mismo y con el mundo. Aparece una desconexión, pero aún hay sujeto, hay transferencia y se angustia. Si bien sabemos que los pacientes que padecen esquizofrenia pueden desarrollar una demencia precoz, también los neuróticos y los perversos son pasibles de desarrollar deterioro cognitivo, demencia. No hablamos de estructuras, hablamos de deterioro cognitivo. No es neurosis, no es psicosis. Nos encontramos dentro de la dimensión de lo orgánico. Podría decir que hay algo de lo real, ya que se trata de algo orgánico que va a ir progresando y regresando al sujeto a sus instancias primarias. El sujeto se va a ir desconectando de los registros, pero aún nos encontramos con un sujeto sujetado. Hay un tiempo en el deterioro en el que el sujeto pierde la capacidad de angustiarse, y esto acelera o puede acelerar el proceso de la demencia. El deterioro avanza y ya en las últimas etapas el sujeto, si es que podemos llamarlo así, se encuentra en cama, en posición fetal, con rigidez, no habla, no demuestra comprender el lenguaje, no mira y va perdiendo las funciones hasta perder el reflejo de deglución. Pero respira y su corazón late, hay pulsión de vida. Este relato parte de mi experiencia profesional previa a mi práctica como analista, una práctica asistencialista que hoy puedo mirar desde este otro lugar. La demencia es una patología multisistémica
en donde hay un retroceso del ser hablante hasta el punto de poder pensar que deja de ser sujeto para ser objeto. ¿Queda como puro objeto? Si el cuerpo es el soporte del discurso, ¿dónde queda el cuerpo? Previo a la muerte física aparece la muerte subjetiva en su capacidad de ser deseante. Podríamos plantear que hay una crisis narcisista que no ha sido bien tramitada, lo que obtura la posibilidad del ser deseante. No hay deseo, solo hay organismo. Pienso en la elección inconsciente del síntoma para la expresión de un conflicto. ¿Qué relación existe entre la enfermedad, la vejez y la tramitación de la crisis narcisista? Me pareció interesante este problema del ser para pensar junto con ustedes qué se puede decir o cómo se puede pensar desde el psicoanálisis. Este fin del ser, sujeto, sujetado, persona, ser humano, y vuelvo a la pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí con el lazo social? Hasta acá. Bueno, buenas noches. Voy a empezar por como no sé cuántos minutos de agradecimiento. En primer lugar, agradezco este espacio que la escuela ha hecho posible en este invento del SAE, que hemos dado en llamar SAE, Seminario Anual de Escuela, y la posibilidad de este encuentro con mis colegas, compañeros de escuela, con la gente que acude, que está cerca de la escuela. Así que gracias por eso. También quiero agradecer a mi compañera de mesa, Ana Laura, porque nos une algo a ella y a mí que solo ella y yo sabemos. Si quieren, después se lo chusmeo. Agradezco a mis compañeros de escuela, en lo particular a Andrés, que les cuento en un minuto que tuve un traspiés tecnológico. Perdí el archivo donde hace unos meses había escrito algo de esto y lo perdí. Se me cimó con otro y se me perdió. Y Andrés, el viernes, a la salida de un seminario en el SFP, nos vinimos a pie y me preguntó de qué iba a hablar. Y ahí, para decirlo bien, el trabajo me encontró. Yo encontré el trabajo, pero el trabajo me encontró. Y entonces dejé de lamentarme por lo perdido. Ahora les voy a explicar cuál es el valor del prójimo. Agradezco a Estela profundamente porque la siento cerca y la siento una amiga. Desde hace mucho que nos conocemos y en verdad reconozco en ella el valor de la amistad. Y porque además no dudó un instante en decir que sí a semejante invitación indecente. Bueno, también finalmente, aunque no menos importante, agradezco a Isidoro Berg por la sugerencia de un libro que se llama La nieta del señor Lin, de Philippe Claudel, que me acercó a este gran escritor y cineasta francés y que me ayudó, en este caso, este texto y los otros, pero en particular este texto, para tratar de decir alguna cosa sobre lo que hoy nos ocupa. Vieron que eran largas los agradecimientos. El texto se llama El valor de un vestido. La presencia del analista es causa de la producción inconsciente que solo bajo transferencia lo inconsciente se escribe en un discurso. Así entonces el cuerpo del sujeto es un cuerpo atravesado por palabras, siendo la pulsión el eco de que en el cuerpo hay un decir. Letras, fonemas, palabras. El psicoanálisis es una experiencia de palabras. Sentencia que podríamos parafrasear diciendo que el psicoanálisis es la praxis de la langue articulada en un discurso.
El discurso no es solamente lo dicho, sino que también es lo que se ha querido decir, además de lo que ha quedado en silencio. Es decir, que sería un error considerar al discurso como una entidad que abarque solo lo dicho explícitamente, o como algo condicionado, único elemento cerrado e inmóvil. Por el contrario, debemos pensarlo como algo que va más allá de lo dicho. El concepto discurso analítico puede considerarse heredero del concepto acto analítico. En efecto, y de modo contemporáneo al Mayo del 68 francés, Lacan, en final del seminario del acto psicoanalítico, cuando propone el siguiente seminario, el 16, de un otro al otro, dice que la esencia de la teoría psicoanalítica es un discurso sin palabras. Acabamos de decir lo contrario. Nos encontramos entonces con que la función del discurso separada ahora de las palabras supone para Lacan una imposibilidad que ya había sido destacada desde el seminario 14, en donde dice que no hay universo del discurso. Me importa subrayar la condición necesaria para cada uno de nosotros de la diversidad y la especificidad de las invocaciones. Apuesto a que no hay quien pueda sostenerse sin esos hilos que nos saludan y que nos sostienen por encima del abismo que todos y cada uno portamos. Todos y cada uno tenemos una amiga, un amigo, al que nos es preciso llamar o por quien hacernos llamar en algunos momentos. A su manera, Freud sostiene cuando afirma que toda psicología individual es social, sería difícil leer esta frase de Freud, de la psicología individual es social, concluir a partir de los trabajos como Porvenir de una ilusión, Psicología de las masas, El malestar de en la cultura, que Freud se consagra a un análisis sociológico. No ese es el caso. Lacan, como sabemos, extremó la lógica freudiana y dice la frase que toda psicología social es individual. Ambas frases apuntan a recordarnos que el otro no es exterior a la estructura del sujeto, sino que forma parte de ella, y más aún es condición para que la estructura se dé. Ese aforismo de Lacan, de Ilia Delan, hay del uno, indica en su primer momento que hay un significante entre otros, pero luego también remite que hay uno que pasa a indicar que solo podemos ser uno a título de estructura gracias a una serie de instancias, por lo menos 3, que se encuentran entrelazadas de un modo y no de otro. Y esto es lo interesante a despejar, porque considero importante que un analista sea sensible a ella en la dirección de la cura. Es que el otro es condición para que haya uno, para que haya la estructura de un sujeto, el sujeto del significante. El budismo niega el yo. Una de las ilusiones capitales y capitalistas es la del yo. El budismo concuerda así con Hume y con Schopenhauer, y como lo diría Borges, también con Macedonio Fernández. No hay un sujeto, lo que hay es una serie de estados mentales. Si digo yo pienso, estoy incurriendo en un error, porque supongo un sujeto constante. En realidad habría que decir yo pienso, no, se piensa en mí, tal como se dice llueve. Es decir, que debemos decir se piensa, se sufre y evitar el sujeto, remarca Borges. Como dice Isidoro Beg, el sujeto es un serse. Cada vez que operamos con el sujeto, debemos de tener en cuenta cuál es la dimensión de esa otredad que nos permite acceder a él, porque aunque nos permita acceder al sujeto, no accedemos nunca al sujeto como tal. Siempre es en este requisito, en la condición en que es un
inmixado, ¿se acuerdan de la famosa frase de Lacan en la conferencia de Baltimore, ¿no? Con la inmixión. Bueno, es mixturado con esa otredad. La ética que Lacan propone desarrollar es exactamente una ética que dice no a considerar el psicoanálisis al sujeto sin otredad, porque sin otredad el sujeto no es más que un individuo, el máximo ideal del Occidente. En su seminario 19, Lacan dice que somos hermanos de nuestros pacientes, en la medida en que somos hijos del mismo discurso, del discurso. Nuestro hermano transfigurado en lo que nace del conjuro analítico, para que este nacimiento acontezca, es necesario el querer la propia abolición, saber ser un desperdicio, para el lugar del analista. Ahora, no es esto una afirmación melancólica, ni muchísimo menos, ni tampoco es católica en el sentido de lo sacrificial del término, soy un desperdicio, ¿no? Pero justamente, siempre y cuando lleve al entusiasmo, de otro modo no hay analista, ni por asomo, ni amor al prójimo, ni lazo social. Lacan dice que un discurso no puede sostenerse por uno solo, porque está abierto al otro, depende de ese otro, en ese discurso que Lacan llama analítico, que es el lazo social determinado por la práctica de un análisis. Este año nos dimos transferencia, discurso y lazo social. Yo lo ordenaría de otra manera. De todos modos, creo que transferencia, lazo y discurso se entrelazan de un modo preciso en esta frase. La práctica o la transferencia de lo que llamamos un análisis determina un lazo que se hace discurso y por esa misma vía se incluye la dimensión social de dicho lazo. Esto nunca fue descuidado por Lacan. En su larga indagación de toda su vida sobre los aspectos clínicos, epistémicos o políticos del psicoanálisis. Para eso alcanza con dos referencias básicas separadas por casi 30 años de enseñanza. Una, en función y campo, nos convoca a unir el horizonte de nuestra práctica al de la época. En el otro extremo, en el seminario 24, presenta las cosas con mucha simpleza y dice que a pesar de todo hay que ser sensatos y darse cuenta que la neurosis se sostiene en las relaciones sociales. Ubicar en el comienzo de la experiencia analítica el drama inaugural de la agresividad es un modo de plantear una de las formas por las que el discurso analítico viene a recusar el fundamento amable de todo lazo social. Si el lazo social analítico tiene un sentido, es el de responder a la objeción que pone el psicoanálisis al amor al prójimo como fundamento del lazo al psicoanálisis. Porque el psicoanálisis ha demostrado que es a mí mismo a quien amo en mi semejante. En el seminario 16, de un otro al otro, Lacan nombra al prójimo como la inminencia intolerable del goce. Allí nos habla de un goce sin garantías, de la posibilidad que el otro me goce o de que yo lo goce. Vieron que los chicos en la clínica con niños es muy común encontrarse, me estaba gozando, ganó Nacional, me estaba gozando, dicen los pibes, ¿no? Porque siempre pierde Nacional y gana Peñarol, y entonces lo goza el otro. Perdón. Porque yo estoy en desacuerdo con Descartes. Vieron que la frase de Descartes es, yo pienso, luego existo. No, está mal. Si soy coherente con lo que acabo de leer, yo no. Manja, luego existo. Para los argentinos que están escuchando es Peñarol, luego existo. No hay sujeto. El próximo sábado voy a hablar de Dios. Bien. Bueno, pongámonos serios un poquito. Entonces, entonces les decía que la belleza es inexpresable. Se siente con dolor que la palabra puede celebrar la belleza, pero no la puede expresar. Es así que me encuentro con este texto
que titulé finalmente El valor de un vestido, que es La nieta del señor Lin. Es un libro bellísimo. Me enojo mucho con la crítica literaria que dice que es una novela corta, y me encantaría gritar a los 5 vientos que en realidad tiene las palabras exactas que tiene que tener. Es de una sensibilidad exquisita. Una fría mañana de noviembre, se las voy a espolear un poco para aquellos que no la han leído. Una fría mañana de noviembre, tras un penoso viaje en barco, un anciano desembarca en un país que podría ser Francia, donde no conoce a nadie y cuya lengua ignora. El señor Lin huye de la guerra, de una guerra que había acabado con su familia y destrozado su aldea. La guerra le ha robado todo, menos a su nieta, una bebé llamada Sang-Diu, que en su idioma significa mañana dulce. Una niña tranquila que duerme siempre al lado de su abuelo, quien le tararea la melodía que han cantado durante generaciones las mujeres de la familia. Instalado ya en su piso de recibimiento, en conjunto con otros compatriotas que venían en el barco, el señor Lin solo se preocupa por su nieta, única razón de su existir, hasta que conoce al señor Bark en un paseo en una plaza. El señor Bark es un hombre robusto, afable, amable. Su mujer ha fallecido recientemente y un afecto espontáneo surge entre estos dos solitarios que hablan lenguas diferentes, pero son capaces de comprenderse en los silencios y a través de pequeños gestos. Ahí es cuando efectivamente me hacía pensar que muchas veces el diálogo analítico, entre comillas, es un diálogo de sordos. Cuando el analista da ese otro sentido de lire d'autrement, leer otramente, o leer que el otro miente, o leer de otra manera, esto que el sujeto dice. En lo que dice está lo dicho, pero que no se corresponde con lo dicho explícitamente. ¿Y cómo es posible que alguien, no hablando la misma lengua, sea capaz de entenderse? Eso ya me conmovió y mucho. Entonces, el señor Lin, les cuento, recibe de sus compatriotas la agresividad del semejante, del prójimo, que hablan su lengua, en donde los niños quieren jugar con su nieta, que en realidad es una muñeca, uno se da cuenta enseguida, es lo único que le ha quedado, y él se desespera y se burlan y no le llevan mucho el apunte, hasta que se encuentra con el señor Bark. Y el señor Bark sí, y se entienden en los gestos, porque como dirían los músicos, para que haya sonido es necesario que haya silencio. Y todos, parce que c'est le ton qui fait la musique, es el tono el que hace la música. Y todos distinguimos nuestros tonos y podemos saber que aquel que está allá seguro que es alguien que aprendió a hablar el castellano, y aquel seguro que es de, bueno, no conozco mucho los dialectos, pero bueno, supongamos cordobés seguro. Ah, más sí, que no sé qué, bueno, güey, eso es de México, sabemos distinguir, conocemos algunas palabras en tucumano, correntino, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos reconocer en el tono y en los gestos, y la primera reacción del señor Lin es de mucho miedo ante el extranjero. Recién venía escuchando las palabras que no sé qué hacen acá escuchándome a mí cuando había un sabio hablando, un filósofo hablando en la radio, que le preguntaban, que se llama el señor Bielsa, y resulta, porque ustedes saben que no tengo nada que ver con la tecnología, pero con el fútbol sí, y le preguntaron cómo se sentía un extranjero, y me pareció de una sabiduría impresionante, porque él habló del valor de la extranjería, del otro y cómo es mirado raro. Y para aquellos que hemos vivido la experiencia de estar en un país y luego en otro, y luego en otro, muchas veces sentimos una cierta barrera lenguajera, aunque supuestamente hablemos la misma lengua. Entonces, en este contexto,
aparece esta escena, se las voy a leer, es breve. Están en un bar. El señor Bark saca una bolsa con un paquete muy bonito y se lo tiende al señor Lin. Un regalo. Y el anciano duda porque no entiende las palabras, pero sí entiende el gesto de que le está dando una caja al señor Lin. Y entonces lo abre, levanta la tapa de la caja que hay en el interior, una hoja fina de seda, y de pronto siente un vuelco en su corazón, se le ahoga un grito, porque ante sus ojos ha aparecido un vestido de princesa, delicado, suntuoso elegado, con gracia, un vestido deslumbrante, un vestido para Sandiu, su nieta, que va a estar preciosa. El señor Bark señalando a la pequeña con los ojos, el señor Lin apenas se atreve a tocar la caja por miedo de romper ese vestido maravilloso, muy nervioso, se agita, vuelve a cubrirlo y en ese momento hace un gesto de agarrar las manos del señor Bark, de mirarlo fijamente, de apretárselas un rato largo. Y es a partir de allí que canta la canción que se pierde en la noche de los tiempos y que se cantaba en la aldea deshecha por la guerra, cuando las niñas vienen al mundo. Y dice así: la mañana siempre vuelve con su luz. Siempre hay un nuevo día y un día serás madre tú. Esa canción es muy conmovedora. Bueno, luego el libro sigue, se lo dejo para que lo puedan disfrutar. Les leía esto porque lamentablemente estamos asistiendo a un tiempo histórico en donde la dominancia del discurso capitalista ha consumado y consumido ya la banalización del lazo social vía la degradación de las cosas, de la palabra. Desde el psicoanálisis y su ética del deseo propiciamos un espacio donde la palabra recupere su lugar significante, opere su lugar de la castración con su correlativa pérdida de goce y en tanto falta en ser el sujeto pueda advenir. El prójimo surge cuando el otro es convocado de la falla y entonces se encuentra el sujeto con su falta. En este punto, si lo real de nada carece, como dice Isidoro, ni siquiera de agujeros, será gracias a lo simbólico y lo imaginario bien anudados que un agujero devendrá una falta y para eso puede precisar del prójimo en el lazo social, el encuentro con el otro que pueda propiciar las diferencias. El analista aislado no sirve. Es necesario espacios como este, el SAE u otros, para que efectivamente se propicie, se articulan y se relanza el deseo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por los trabajos. Ahora vamos a escuchar la lectura de Estela Durán. Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, ante todo, obviamente, muchísimas gracias a Celia por la invitación. Y como ella bien dice, realmente a nosotras no nos une el amor, como dice Borges, nos une el prójimo que nos enlaza borromeanamente en todos estos años donde es verdad que el valor del encuentro con el otro en la cuestión del lazo social y digamos, del psicoanálisis en este marco es lo que nos ha relanzado a este encuentro con nuestra falta que nos hace avanzar al modo del prójimo. Y bueno, por eso le agradezco la invitación, realmente. Y
pensaba en una cuestión que, digo, a mí, ustedes, para mí son hermanos uruguayos, que los amo mucho porque les, digamos, les destaco siempre la amabilidad y el encanto con que nos reciben, no solo por esta cuestión de la escuela o del lazo social entre analistas, sino que me pasa desde la primera vez que crucé el charco y fui a Colonia, y entonces entro a hace muchísimos años, entro a un lugar y no había nadie en el negocio, entonces yo golpeo las manos y le digo, ¿necesita algo? ¿Quiere servirse de algo? A sus órdenes. Y yo le digo, ¿y usted no estaba en el negocio? Entonces yo con mi experiencia de Argentina le digo, ¿no tiene miedo? No es de ahora, hace más de 25 años. Y me dice, ¿y quién se va a llevar lo ajeno? Entonces dije, este es otro mundo. Bueno, esto es un poco lo que siempre, digamos, recuerdo así, y por eso también me gusta tanto realmente el país de ustedes y la ideología y la forma en que ustedes son, cada uno con su subjetividad. Me parece que ahí tenemos un lazo social realmente muy amoroso y también muy respetuoso de las diferencias, pero que nos hace realmente poder trabajar en ese punto. Bueno, transferencia, discurso y lazo social. Yo pensaba, leyendo lo que ustedes habían mandado, justamente estas dos preguntas que se hacía Ana Laura, ¿no? Que cómo concebimos el sujeto y lo colectivo, pero en realidad empecemos por qué entendemos por lazo social. Y entonces pensaba esta cuestión de la transferencia, como decían ustedes, justamente el motor, como decía Freud, de nuestra tarea, que muchas veces se transforma en un obstáculo muy grande. Y que nosotros hemos aprendido, creo que con el caso que nos trae Ana Laura, que aún en enfermos con deterioros cognitivos, si hay un analista que tiene la posibilidad de escuchar y devolverle esta cuestión que podríamos decir como el chiquito siente júbilo cuando la mamá lo levanta y se ve en el espejo, pero se reconoce en la mirada y en la sonrisa de la madre, que es él. Me parece que ahí también podríamos decir que un analista le hace reconocer a este sujeto, podríamos decir sujetado también a un deterioro cognitivo, que hay un sujeto, que esa imagen que el espejo le devuelve es gracias a alguien que se la permite, digamos, ver como la madre hace que el infante se vea en ese espejo. Y es el júbilo de verse lo que lo sostiene y lo que obviamente después le permite seguir, digamos, transitando por la vida. Me conmovió mucho esta cuestión porque obviamente, digamos, el deterioro cognitivo es como que va haciendo como que ser hablado por el otro, de alguna manera, se pierda, parecería, en no poder reconocer
digamos, o por ahí lo que quiere decir, porque el lenguaje es como que, como decía Ana Laura, se va como, digamos, de alguna manera perdiendo, ¿no? Perdiendo y parece que el sujeto sujetado al deseo del otro se transforma en alguien que, digamos, tiene como un malestar del cual no lo reconoce, me parece. Es decir, como que en algún momento es como la demencia senil, ¿no? Como que se desconoce a sí mismo, se pierde en el tiempo. Y a mí me parece fundamental esta cuestión de que haya alguien que lo pueda acompañar. Y me acordaba de algo que es digamos, un texto de cuando uno a veces acompaña a enfermos terminales. Una frase que una vez me donó Alba Flechler de Ulloa, que decía, no es lo mismo acompañar a alguien para la muerte, para su muerte, que hasta su muerte. Y acompañarlo hasta su muerte, me parece que también lo relacioné con esta cuestión de acompañar a alguien que va perdiendo o se va perdiendo como sujeto, también como al modo de, no de un gran otro, sino del otro. Me parece que en el lazo social, en transferencia, podemos justamente, si no es con deseo del analista, sería imposible, creo, poder acompañarlo a que no se transforme en esto que decía un organismo, un puro organismo, que tenga alguna dignidad. Me parece que ahí es algo que podemos hacer como, digamos, una posibilidad de que esa extrañeza se pueda darle una vuelta y tenga algún lugar de acompañamiento, como si fuera el modo del psicótico, ¿no? Que uno lo acompaña a que viva un poco más, digamos, podríamos decir, amablemente, si es podríamos decir, o dignamente, lo que pueda hacer de su vida. Esto, bueno, me parece que esta cuestión de la demencia y la patología esta, creo que tiene en este acompañamiento, que es como que no se convierta en un objeto, sino que se lo pueda acompañar a ser un sujeto que no muera subjetivamente, sino que haya algo que pueda enlazarse, diríamos, algo que lo sostenga como en un lugar. A mí se me ocurre como que haya un lazo que hable de una cuestión no de un fin del ser como si fuera un objeto, sino de un final, de un ser, de un deterioro cognitivo, pero sujetado a un lazo social con un analista que se dispone a acompañar lo que no todos, podríamos decir, están disponibles para eso. A mí me parece muy rescatable esto. Por eso el trabajo con este tipo de pacientes creo que da cuenta de que acá realmente hay un analista dispuesto a acompañar en el sufrimiento a alguien que se va deteriorando, pero que no deje de ser un sujeto sujetado y convertido en digamos, en un objeto ahí abandonado. No sé, yo lo leía así y rescataba esto como que ahí sí, podríamos decir, hay esta cuestión que incluso Lacan lo dice
como el lazo social en intención y en extensión, porque acá creo que combina Ana Laura en su manifestación de lo que contó, digamos, que la tarea de la intención se da a leer en la extensión, en esta reunión que estamos teniendo hoy. Bueno, esto simplemente por si, digamos, para seguir hablando por ahí de, si quieren, no sé cuál es el tiempo o cómo será, pero lo primero, digamos, que me había surgido era esto. Lo que me surge de lo que escuché de Celia, bueno, realmente me encantó esta cuestión de este cuento. Bueno, a mí también, como a vos, nos gusta mucho el arte y el psicoanálisis. Yo lo digo siempre que para nos, bueno, no sé, yo lo propongo como al modo de la fórmula del fantasma. El psicoanálisis lo zanja arte y va y vuelve. Y me parece que nosotros, cuando nos servimos del arte para transmitir algo de lo que queremos decir, le damos una vuelta que realmente digamos, lo enaltece y nos permite leerlo poéticamente, más allá de lo que implica un análisis, ¿no? Como poesía. Me gustó esto que dijo Celia: el trabajo me encontró. Yo decía esto que digo, lo que es el deseo, ¿no? Cuando dice Picasso, yo no busco encuentro, es decir, ella en un encuentro con alguien, se encontró con su trabajo, y el trabajo la encontró a ella. Y este es el valor del prójimo, que realmente hace de una falla, o digamos una falla, la falta que nos reencuentra con nuestro deseo, como una excelente forma de ponerlo en valor, diría yo. Y acá anoté algo del valor de un vestido, digo yo, de un vestido como ropaje, ¿no? Bueno, un ropaje, pensaba, yo no sabía lo que ibas a leer al final, porque no conozco el cuento, pero ya me lo estoy comprando. me causó deseo. Yo pensaba en esta cuestión de lo que uno también aporta como ropaje, ¿no? Y me acordé de algo que hoy apareció una paciente de hace tres o 4 veces que viene, y que su problema por el cual consulta, una chica de 20 y pico años que estudia medicina, es que ella no tiene novio, como todas, como la hermana, las amigas y todas. Y entonces hoy viene con una remera que dice romance, y resulta que me cuenta que después de las 3 veces que había venido, la semana pasada se abrió el tema de las redes y se encontró con un chico y le encantó, y ella pensó que nunca iba a poder encontrarse con alguien que además a ella también la eligiera para encontrarse, y que se encontraron 3 veces en una semana y que hablaban todo el tiempo como si se conocieran de siempre, y me trae la remera que dice romance. Entonces yo leo esto que dicen ustedes, ¿no? Es decir, más allá de lo que se dice, que hay en lo que está detrás de lo dicho y lo que se muestra, y todas esas cuestiones, creo que ustedes las transmiten, y nosotras como analistas realmente es lo que hacemos, ¿no? Cuando nos dan a leer estas pequeñeces que no las dejamos pasar. Entonces, digamos, esto de la pulsión, que es el eco en el cuerpo de que hay un decir, y que el psicoanálisis realmente es una experiencia de palabras, y yo digo, no solo. Dijo también Celia, que
el sujeto, obviamente, no es solo el sujeto del significante, es el sujeto de la estructura anudado borromeanamente. Y además, en el calce está el objeto A. Y ahí tenemos esa cuestión donde o se juega con el goce del otro como plus, o se juega con el goce fálico como causa de deseo que relanza. Y ahí, bueno, esto me gustó del ser-serse que vos traías de Isidoro, porque creo que justamente esto de ir haciéndose o ir pudiendo elegir a medida que se va trabajando en un análisis, cómo uno con la historia y con el otro y con las marcas va eligiendo esta cuestión que es como mi forma de poder vivir que no sea por ahí la que habría sufrido, como en el caso por ahí de este hombre que yo pensaba, perdió todo, solamente tenía una princesa, podríamos decir, su nieta, en el cuento, que él se anima a irse al extranjero, a otro país que no sabe ni siquiera de su lengua, y cuando se encuentra sin saber qué, me pareció muy impactante lo que transmitís con esto, ¿no? De que la belleza, bueno, como siempre, lo simbólico no puede decir todo lo real, que en esa caja donde hay algo que es un don de amor, con alguien que no sabe hablar el mismo idioma, se puede transmitir en ese acto. Yo te digo que es como que por lo menos a mí me pasó que me conmovió, porque es como, acá te doy el don para lo que vos más querés, un ropaje para tu princesa, y en ese apretón de manos me parece que ahí también hay una lectura de qué es la transferencia, no de un análisis, sino de un lazo social con el otro como prójimo, que lo ayuda a reencontrarse por ahí con esta falta, pero que se relanza, me parece. Por ahora esto, tengo más cosas, pero si quieren para conversar lo dejamos acá. O no. Bueno, gracias, Estela. Gracias por tu lectura. De verdad, abrimos ahora el espacio para preguntas y comentarios. Varias cosas de lo que dijiste. Es verdad, y todos, pero en particular las mujeres, saben de lo que hablamos cuando decimos que leemos todo. Leer todo, ustedes saben, yo ya lo dije la otra vez, que las mejores arqueólogas son las mujeres, porque somos mejores para desenterrar el pasado. Así que, bien, leemos todo y leemos también el ropaje, leemos el tono, leemos los gestos. Mis hijos siempre me decían que yo hacía un escáner, hacía y ya tenía la foto. Esto, los hombres también lo hacen, pero las mujeres lo hacemos mejor. Por el otro lado, efectivamente, como bien leíste, Estela, cazaste el punto de que no todo es amabilidad en el lazo social con el otro. No hay garantías de que seamos convocados a lo mejor o a lo peor. Por algo también la agresividad, por algo cómo puedo amar a mi prójimo, cuando de pronto, como se lo planteaba Freud, ¿no? Bien. Y por el otro lado, sin ese otro, siempre me pregunto qué hubiera sido de Rómulo y Remo si no hubiera habido la loba. Ya sé que la loba ocupó el lugar del otro con mayúscula, y acá estamos hablando del lazo social con el prójimo, ¿no? Pero me parece que esa necesidad del otro. Y también esto del ropaje y de la valentía, bueno, por eso leemos todo, leemos que alguien aparece con una remera que dice romance. Bueno, el valor, yo no sé si logré transmitir, para eso tienen que leer el libro,
el valor, no el precio. No tiene precio, es el valor de lo que contiene. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando daba clases en la facultad, me acuerdo que leyendo uno de los sueños de Dora, que habla del alhajero, que en alemán es caja de alhajas, les preguntaba cuál era, porque siempre me gustó ser un poquito así, medio rebelde, les preguntaba cuál era el valor de la caja de alhajas, ¿no? Entonces las respuestas que obtenía siempre eran más o menos las mismas. Bueno, las alhajas, la bijou, las fotos, los recuerdos, y a mí me encantaba decirles no, 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 no. El valor de una caja, como dice Heidegger, es el vacío. Claro. Es el vacío por lo que puede contener, y creo que allí está el don que decía, el gift que Estela leyó y subrayó, que es lo que puede ser dado para que el sujeto, después de llegar al núcleo del ser, diría Freud, devenga justamente con una falta que lo saque del agujero, que sea justamente una falta que lo ayude a eso. Y finalmente es el valor del valor y de la valentía también, de arriesgarse a la vida, al juego de la vida, y que la belleza no siempre es linda. Hay veces que es tremendamente dolorosa. Bueno, los que quieran preguntar. Bueno, Karina, me presento porque Estela seguramente no, bueno, los que intervenimos del público no nos ven. Entonces, quería, bueno, primero que nada agradecerles el trabajo que me resultó, el trabajo de ambas como muy conmovedor. También me gustó mucho la lectura que hizo Estela, y un poco me evocaba, lo primero así que se me vino escuchándolas, fue una escena en relación al trabajo de Ana Laura, pero que tiene también, creo, alguna relación con esto del valor del vestido que Celia trataba de transmitir, de la película The Father, que trabaja Anthony Hopkins, una escena donde ella está él internado y la enfermera, la muchacha que está ahí con él, lo abraza. Es una escena como muy conmovedora y entonces lo viste de palabras, ¿no? Ante esa pérdida y esto que planteaba Estela de lo importante de suponer allí un sujeto y de poder de alguna manera devolverle la dignidad. Bueno, le empieza a relatar la escena, ¿no? De que bueno, de que van a salir al patio, de que van a sentir el sol, de que van, bueno, un montón de palabras como muy conmovedoras, y bueno, la actuación de él es increíble. Yo la vi hace poco a la película, no la había visto. Entonces, me pareció como bien interesante, porque pensaba que tenía ahí algún punto de contacto con los dos trabajos en esto del valor del prójimo y del valor de la palabra, ¿no? Bueno, tan necesario en este tiempo que está tan devaluada justamente la palabra y también el prójimo. Así que bueno, muchas gracias a las tres. Soy Lucía. En realidad, para agradecer, yo en mi historia hay un pasado de demencias y tuve que trabajar con eso, no tuve que lidiar con eso. Y la verdad que sacar a una persona que por el sistema de salud queda en un lugar de objeto, por no poder responder por sí mismo, es muy difícil. Quizás, a diferencia de Estela, creo que en ciertas etapas de enfermedades degenerativas no creo que se pueda trabajar porque no se puede hacer un enganche, no hay nudo de capuchón, no se puede seguir, se pierde la mirada, se pierde todo, no hay nada, o sea, es horrible. Pero que el entorno pueda seguir subjetivando a esa persona como sujeto a pesar de eso de la caja, de poder dar más allá de no tener lenguaje, creo que engancha hermoso el mensaje de las dos. Eso nada más, gracias.
Bueno, gracias por tu intervención. En realidad era un poco eso lo que yo quería llegar a ese lugar desde mi otra actividad que, bueno, que fui dejando de a poco porque es asistencialista y no estoy de acuerdo en este momento, en ese lugar donde la persona con deterioro cognitivo es nada. Entonces, ahí hay que sostener a la familia. Lo que pasa es que hay que experimentarlo, hay que estar en ese lugar y vos lo traes de tu propia experiencia. Yo desde la práctica de acompañar a personas con demencia que llegan a ese lugar, y una de las cosas que me llamaba la atención era cuando llegaban a perder el reflejo de deglutir, Claro. que había que colocar una sonda nasogástrica y no hay mirada, no hay nada. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿quién es? Deja de ser sujeto, sigue siendo sujeto, pero le late el corazón y él puede respirar, entonces hay pulsión de vida. Escucha, pero no mira. Es como, para mí es una incógnita. Bueno, buenas noches. Magali Guerrini es mi nombre. ¿Qué tal, Estela? Muchas gracias por estar hoy acá. ¿Cómo Primero estás, que nada, Mari? Bien. las felicito, la verdad, por el trabajo, el coraje de presentar estos trabajos, además dulcemente, porque son trabajos muy duros, me parece, porque se meten muy duros, muy jugados, se meten con la muerte, con el deseo y con el lazo social. Pequeños detalles, por lo menos según mi lectura de hoy. Me parece, Ana Laura, que tocaste un tema que es poco frecuente de ser encarado y que me parece interesantísimo lo que planteas. Ahora tenía otros comentarios, pero ahora me vino esto de, cuando planteaba acá la compañera esto de que no queda nada, en fin, y vos planteabas esto de trabajar con los familiares, en esto de que el otro, ¿qué queda del sujeto? Y pensaba queda el otro, en el sentido de queda lo que del sujeto había en el otro. No sé, se me ocurrió esto y quería plantearlo para pensarlo quizás, porque creo que antes inclusive de que el sujeto con este deterioro cognitivo llegue a esa instancia, hay que poder trabajar con el otro para que pueda sostener esa, porque tiene que estar ahí, no es solo el analista, creo. Creo que el entorno, el otro que en algún momento fue completamente necesario para, entre comillas, completarlo, si bien ahora ya pasó por otras etapas, creo que es necesario que ese otro pueda sostener ese lugar de otro ahí, más allá del analista, y creo que el trabajo con la familia, por eso empieza antes, para que después la familia pueda procesar las etapas que siguen, más allá de todo lo que se habló, que me parece que es así, que es necesario. Eso con respecto a ese trabajo. Con respecto, Celia, a tu lectura, que me pareció hermosa porque leí el libro hace tiempo, porque me lo recomendaste, además me acuerdo, me encantó. Y bueno, es un trabajo intenso el que trajiste, muy completo, diría yo, y descompletado. Así que la verdad que te agradezco mucho, te agradezco mucho. Bien, bueno, buenas noches. Andrés Musto acá de Estela Durán. Trabajamos juntos en la organización de una CERAU hace ¿Te algunos años. acordás? Me acuerdo, Siempre me acuerdo. organizando cosas nosotros. Sí, sí. Bien, bueno, quería agradecerles a las dos los trabajos que presentaron y a vos el comentario que hacías. A mí, un poco en línea también con lo que traía Magali, lo que me hacía pensar, digamos, ¿no? Ambos trabajos, sin duda desde posiciones distintas, digamos, ¿no? En relación a situaciones diferentes, es cuál es el valor del deseo, digamos, ¿no? O sea, cómo se puede seguir teniendo un deseo, cómo se puede seguir sosteniendo un deseo cuando todo se ha perdido, cuando ya no queda nada. Y ahí entiendo, digamos, ¿no? Que está el otro, porque el otro de una forma u otra,
pone a jugar o puede llegar a poner a jugar algo de ese deseo, ¿no? Y después también lo otro que pensaba es en el valor de la voz, que algo de eso lo habían traído, ¿no? También en esto que citaba Celia del seminario del acto, ¿no? El discurso sin palabras es un discurso sin palabras, pero sin voz. Porque me parece que la voz es algo que cambia en un análisis, ¿no? Empiezan a dejar de escucharse algunas voces y empiezan a poder decirse o usarse otras voces, ¿no? Que capaz que antes no estaban, ¿no? Entonces, me parece, digamos, que ahí hay un valor. Y finalmente quería preguntarles, porque bueno, también también quería preguntarles qué función piensan que tiene la paciencia. La paciencia, ¿qué función piensan que tiene la paciencia, ¿no? En el trabajo como analista, en la transmisión del psicoanálisis. ¿Qué piensan sobre eso? Bueno, bien. Buenas noches. Hola Estela, Enrique Ratín está hablando. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Bien, bien, vos. Bueno, tal vez no haga ninguna pregunta, pero sí los trabajos me produjeron algunos comentarios que los quiero hacer en voz alta con ustedes. Quiero comenzar con un gran agradecimiento a Andrés por esa caminata, porque me liberó de muchas cosas. Gracias, Andrés. Perdón, no entendí por qué el agradecimiento a Andrés. ¿O no es el próximo? Bueno, Ana Laura, pensaba, cosas que me hiciste pensar, en relación a estas dos puntas que tienen que ver con, y así en algún momento de lo que vos hablabas, y también de lo que leía Estela, de lo que vos dijiste. Estas dos puntas, estos dos comienzos, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo del espejo, en el tiempo en el cual se produce ese interesante pasaje bueno, hacia la simbolización, el pasaje en donde se sale de la pura fisiología y del campo de la necesidad para entrar en el campo del deseo, y siempre es por el prójimo, ¿no? Y pensaba en esa otra punta, en donde en principio parece ser que se sale del campo de lo simbólico y vuelve o regresa al campo de la fisiología, aunque deteriorada y perdiéndose también, pero está en la otra punta, ¿no? Pero lo cual genera una cuestión bastante angustiante. Se sale de una pura biología, del campo de la necesidad, se entra en el campo de lo simbólico, y ahí comienzan los goces, comienzan los sufrimientos, comienza la vida, en una palabra, la vida para nosotros, los humanos. Y en esa otra punta, que es muy conmovedora, parece ser que se deshace eso que se sostuvo durante mucho tiempo, ¿no? Pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque ni siquiera en el tiempo del pasaje de la pura fisiología, del grito de la necesidad de un bebé que llora, que supuestamente llora porque tiene hambre y su aparato, digamos, digestivo pide para calmar, y viene una madre o quien ocupa el lugar de la madre y dice: ay, mi amor, tenés hambre. A partir de ese momento hay un pasaje inevitable hacia el campo del deseo, porque lo empieza a cubrir con el amor, ¿no? ¿Y por qué no en la otra punta? ¿Verdad? Y yo creo que ahí es lo que hay que entender también, que me parece que es muy importante.
antes de nacer ese bebé, que luego va a ser libidinizado, digamos, por ese gran otro que se le va a presentar, está en el discurso. Está en el discurso de los progenitores, ¿verdad? Entonces, el que se va también se va, pero queda en el discurso, ¿verdad? Es decir, porque queda la historia, porque se va a hablar de él, siguen hablando de él, de ese que se fue o ese familiar que se fue totalmente perdido, que no nos reconocía más o confundía nuestros nombres, queda en el discurso. O sea que, en definitiva, siempre se trata del campo del discurso, siempre, digamos, no hay pérdida, no es un intento de negación, es una cuestión que pasa por ahí, en lo que tiene que ver con nosotros, y queda también en la historia, y eso es muy bueno, ¿no? Y ahí me parece que habría que trabajar muchas cosas a partir de lo que vos dijiste. Y por otro lado, un comentario de lo que vos traías, Celia, que me encantó tu trabajo, por la profundidad y por la carga emocional que tiene. El hecho de que esta imagen del valor de un vestido, en donde si alguien lee rápidamente, bueno, el valor de un vestido, yo que sé, no sé en qué tienda cuánto vale, ¿no? Un vestido. Pero no es eso, vos lo encargaste de decirlo bien, que no es ese el valor. Pero tiene que ver con que ese es el punto fundamental en el campo de la función del lazo social. Es decir, ¿con qué nos vestimos? Y es necesario que el otro nos vista, ¿verdad? Porque cuando el señor Bark, enfrentado al señor Lin, en donde el cambio era, el intercambio era de gestos que transmitían afecto, en algún momento pasó a ser un objeto que tenía que ver con un vestido, ¿no? Pero el vestido ese hermoso de princesa y demás, no era el vestido hermoso de princesa, era el punto ese en el cual ese prójimo, lo estaba vistiendo de alguna manera con su afecto, lo estaba vistiendo con esa tocada de manos, con esa escucha atenta de las palabras en las cuales ni siquiera reconocía. Y yo creo que si entendemos que el lazo social está fundamentado en eso, digamos, podemos entender mucho más que el anudamiento, como bien leía Estela, de lo que vos habías dicho, va más allá del significante. Mucho más allá. No son preguntas, son comentarios y le agradezco. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo? ¿Puedo decir algo? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, me gustó mucho lo que dijeron porque me hizo pensar más de lo que había ya, digamos, como uno realmente se recrea, ¿no? Escuchando, decía, qué bárbaro, porque estaba pensando en esto de Ana Laura, decía como está el otro con mayúscula, está el otro como semejante, está el otro como prójimo, y está, esto me gustó esto de la hermandad del analista. Yo decía, en esa cuestión de lo que decía de la paciencia, ¿qué paciencia? Yo digo, solo por la función deseo de analista se puede llegar a sostener una, digamos, una dirección de una cura, podríamos decir entre comillas, porque no estamos ante un sujeto que está pudiendo analizarse, pero sí estamos ante un sujeto que se puede acompañar incluso
en su pérdida, digamos, cognitiva, pero con eso de apretarle la mano o hacerlo reconocer o acompañarlo hasta en esta cuestión que dignamente no se pierda como si fuera un desecho. Me parece que ahí está el valor de lo que sería el acto analítico de un analista, que no sé si se trata de paciencia, yo creo que se trata de que está jugado en una función que a él también lo recrea cuando puede hacer esto. Obviamente no es digamos, un análisis, pero son pacientes que son de otra índole, podríamos decir, pero que también uno, con su paciencia, como decía, puede, entrelazado, digamos, a su función, puede acompañarlos, incluso apretando la mano, ¿no? Como esto que decían, un apretón de manos como hizo el señor Barth, también es un acto analítico, es decir, me parece que me acordaba de algo que en un geriátrico había una pareja digamos, de ancianos que obviamente tenían una pérdida de desarrollo cognitivo, pero ellos creían que eran pareja y andaban de la mano, cada uno hablaba de lo que le parecía, aunque el otro hablaba de otra cosa, pero ellos iban por la mano en el jardín, y yo digo, ahí está el amor entrelazado al deseo y al sostén ese de que da ternura realmente, que están hablando sin entenderse, pero hay un entendimiento, hay algo que los une. Por eso yo decía que es el amor en ese caso, ¿no? No el espanto. Eso es una de las cuestiones. Y en esto de lo que Celia traía, me parece que es tan importante toda esta cuestión de la lectura que vos hacés, de como este agujero que permite de alguna manera este vacío que relanza y que permite también, nos posibilita a nosotros hacer algo también con lo, digamos, con lo siniestro, podríamos decir, ¿no? Con esta historia de este señor que metafóricamente creo que da cuenta de muchos pacientes que a lo mejor también se presentan en una situación donde, bueno, tenemos, ¿por qué como decía, la otra vez decía Isidoro algo que leyendo un texto en la presentación de mi libro, que yo hablaba justamente de una enferma terminal y la relacionaba con el cuento de Iván Ilich, que decía, no es lo mismo acompañar esto que les dije hasta la muerte que acompañar para la muerte, cuando alguien puede subjetivamente morir con su deseo, haciéndolo dignamente, aunque, digamos, no importa cuál va a ser el final, digo, ¿no? Que él decía, qué seres raros que somos los analistas, porque fíjense a qué nos dedicamos, a acompañar a alguien que está sufriendo y además le damos la mano y lo acompañamos a que aún en momentos que pueden ser finales, pueda seguir siendo un sujeto que pueda recrear su deseo. Y me parece que esto es lo que están transmitiendo ustedes. Es decir, me parece fundamental realmente. Y si eso no es justamente el lazo social y que estamos juntos con los pies en el mismo plato en la transferencia y que nos mueve el deseo del analista, y realmente no somos seres raros, creo que estamos jugados en eso. Y lo que estamos haciendo hoy a la noche acá es, me parece, transmitir
eso que bueno, que realmente, la verdad que les agradezco la invitación porque me da la posibilidad de intercambiarlo, ¿no? Y recrear esto nuevo. Bueno, muchas gracias. Me quedo pensando en las intervenciones y en realidad era esto lo que quería, poder pensar con ustedes qué hacer en ese tiempo que es el último tiempo que le queda de vida a esta persona. Porque generalmente la mayoría de las veces están institucionalizados y es difícil poder acceder a tener un contacto desde el ser analista. O sea, están atendidos por otros profesionales que quizás no entienden esto del acompañamiento para sostener ese ser sujeto hasta el final, ¿no? Pero, por ejemplo, en esto que tú decías, Enrique, hay que sostener mucho la angustia, porque Claro. son personas que están todo el tiempo, mientras cuando van y vienen de la realidad a ese lugar donde no saben dónde están, y cuando vuelven y se dan cuenta que no estuvieron, se angustian tremendamente. Claro, claro. Entonces hay que poder sostener eso, y alguien dijo por ahí, no es un trabajo para todos los analistas. No sé si podríamos pensarlo como una especialización o como una especialidad o como algo distinto de trabajo que no sea en el consultorio, porque hay que moverse del consultorio. Y sí trabajar con la familia, como decía Magali, de poder ir preparando a esa familia para lo que se viene. Porque en el último momento no vamos a estar nosotros como analistas, va a estar la familia sosteniendo, si hay familia. Entonces cuando pensaba... ¿No? Si hay palabra, digo, si hay palabra que acompañe, si hay palabra que acompañe. Claro, y pensaba en esto de los cuidados paliativos en el último tiempo, y la pregunta que me surgía es, ¿para calmar el dolor de quién? Quizás de todos. Sí. Bueno, primero lo último. Bueno, sí, seguramente, pero que no sea en el consultorio, digamos, no nos tenemos que dejar llevar por el prejuicio de que tiene que ser en el consultorio. Freud caminaba por las escaleras de Viena, en las montañas, en un tren, a Mahler, a sus primeras histéricas. Bien. Bueno, a ver, tengo varias cosas. No sé quién habló del valor del deseo. ¿Fuiste vos, Andrés? Sí, claro. Voy a empezar por lo segundo que planteás respecto de la paciencia. Ahí me parece que lo que planteaba Estela, acuerdo con ella en esto de que va más allá del valor de la paciencia. Si bien no nos tiene que agarrar el furor curandis, No. y la paciencia es un arte que hay que practicarlo. La puta que te parió, cállate la boca. Bueno, no es un chiste budista. Lo que quiero decir es que en realidad no es el deseo del analista, de la máxima diferencia, pero de la máxima diferencia como la plantea en el seminario 11, pero no de la perfección del ideal como se planteó en algunos momentos en la IPA, esta cuestión de que no, sino justamente para poder relanzar el deseo del sujeto, del único que está allí, que es el analizante. Y de ahí me voy al valor del deseo, porque me parece que esa muñeca que todos se habían dado cuenta, es más, el lector cuando lee, si presta atención y se deja cautivar por el libro, efectivamente se da cuenta de que hay algo raro,
y que en el señor Lin tuvo el valor, ahora en el otro sentido, el valor como valentía, de no hacerse un melancólico, de Claro. dejar de lado algo del egoísmo y de pensar en que la nieta lo necesitaba. Era lo que le daba la razón a su existencia. Para otros, el remedio a esa falla es, yo qué sé, la creación. Joyce, por ejemplo, en otra situación, que encontró en la escritura un remedio a su falla. Otros alguna artesanía. Otros en la llamada a un amigo o a alguna amiga, en este punto de remediar esa falla que relance el deseo y lo ubique de ese lugar. Respecto, y en ese punto también de acuerdo con Estela, efectivamente es el ropaje que va más allá de la ropa, si está vestido con tal o cual prenda, sino efectivamente el ropaje, como también lo señala Enrique en algún momento, el ropaje libidinal. Cuando está por nacer un bebé, ya tiene nombre, ya tiene una historia, ya se lo imagina, ya se sueña con él. Respecto de lo que planteó Enrique, es un comentario, a pesar de los silencios y de los gestos, también hablaban mucho. El señor Lin hablaba, más que nada escuchaba, y el señor Bark hablaba. El señor Lin no entendía el francés, entonces escuchaba las tonalidades. Y en un momento hay una escena muy conmovedora, cuando el señor Bark lo invita al mar, a ver el mar, y va con el señor Lin, y el señor Lin empieza a hablar en su idioma, seguramente es vietnamita, después uno se da cuenta o puede atar cabos, y le señala el mar, y le señala lo que supone que es su país, y en ese momento hay, para el señor Bark, la idea de que el señor Lin es un vietnamita, y empieza a llorar. Ese hombre grandote, robusto, muy amable, se quiebra y le pide perdón por haber invadido, y le dice: yo conocí su país, yo estuve allí, supe gustar de los olores, los sabores, los colores, los aromas, los verdes, el paisaje. Y el señor Lin no comprende lo que le dice, solo ve que el señor Bark llora. Y ahí, ahora, mientras pensaba y escuchaba las intervenciones de ustedes, pensaba que bien el señor Bark pide perdón porque él era un joven de 20 años cuando fue a esa guerra a destruir a los chicos que había allí y a matarlos. Y entonces el señor Bark es un país pidiendo perdón al otro destrozado. Sería como la Roma y Cartago de Borges. Es el brillo y la destrucción en ese punto. Finalmente, no recuerdo ni dónde, ni cuándo, ni quién, me preguntó, estábamos no sé si en la escuela o qué, y yo dije que estaba trabajando con un señor de 91 años, y alguien me preguntó si se podía llamar análisis a eso. Pero tiene que ver con esto que planteaba Estela, porque efectivamente les voy a contar solamente la frase que inauguró el análisis. Él es alguien muy sabio, muy inteligente por otra parte, y entonces me dijo que estaba leyendo un libro que me lo nombró, y me dijo que para ser sabio se necesitaba leer 5000 libros, y él estaba llegando a eso. Está claro, uno lee. ¿Qué me está diciendo? Acompáñame, me queda poco. 91 años. Y su mujer al costado, muy enferma, menor que él, pero muy enferma, y él sintiendo que se acaba el tiempo. Y en ese espacio él llega a decir que tiene el síndrome de Cinderella, porque cuando
se siente muy bien en el análisis porque puede hablar, puede recrear su vida, relanzar su deseo y volver a leer sin temor a acercarse a los 5.000 libros, que ya está ahí. Pero cuando llega a su casa y abre, la pulsión de muerte de lo tanático de su mujer, que tiene 90 y está muy venida menos, es como que lo empuja justamente a una cierta muerte. Entonces, bueno. Bueno, dos preguntas de Fabián y Marilén y terminamos. Bueno, gracias. Bueno, Fabián Pérez acá, un gusto, Estela, tenerte en la escuela. Igualmente, Fabián. Me quedé con tu frase que empezaste diciendo quién se va a llevar lo ajeno en esta anécdota que tú haces cuando cruzas a Colonia. Me parece que lo ajeno es una clave de lectura de ambos trabajos, me da la sensación. Es más, creo que ambos trabajos tienen como puntos en común, como que dialogan, tienen como algo que los hace. Es más, yo podría hasta decir que, por ejemplo, cuando Ana Laura dice que cuando en un tiempo avanzado del deterioro cae el cuerpo y cae el ser hablante, ahí el cuerpo no es investido, ¿no? Usando un poco los términos de Celia. Pero voy a ser breve porque hay otros y ya estamos cerca del final, pero creo que Estela, tú lo que traes también es una lectura muy fina de ambos trabajos, porque creo que das con la condición del ser hablante y el cuerpo, en el sentido que el lenguaje turba los cuerpos, en ese punto donde hay una lógica más allá del soma, o de lo que se pueda leer del soma. Y creo que es un poco lo que han trabajado los dos trabajos, en esto decía que hay como un diálogo, y en fin, es un poco eso, así que agradezco los trabajos. Bueno, buenas noches, Marilén Bettini. Bueno, lo mío también es principalmente agradecerles, porque también escuché en ambos trabajos una consonancia muy importante. Vos decías, Celia, si habías podido transmitir. Creo que esto de no haber parado de decir acá, ¿no? Cada uno y de las intervenciones y los comentarios, bueno, es una respuesta. Causó, ¿no? Generó. Y en eso también agradecer a Estela y a mis compañeros, ya que fueron dichas algunas cuestiones que me resonaban, ¿no? En relación por ahí, en que en ambos trabajos se escucha algo de la guerra, ¿no? Allí en relación al cuerpo, pero también referido al punto de una posible caída de sujeto, ¿no? Decíamos que, bueno, la presencia de ese otro, por ahí Enrique decía, el otro, ¿sí?, aporta un ropaje. Yo lo tenía acá escrito porque se lee eso. El otro aporta un ropaje. Y además, ¿sí?, en esto de el lugar del prójimo y del otro, la presencia resulta fundamental, y cuando no hay este movimiento libidinal, uno también lo puede pensar. Me suscitó muchas cosas que es imposible transmitirlas ahora, ¿no? Pero pensaba en analizantes, mismo niños, tomados por el goce del otro, y también uno lo ve y lo escucha en el cuerpo, ¿no? En ese aplastamiento. Entonces, bueno, eso, agradecerles, porque realmente suscitó mucho decir. Una cosita puedo decir que me evocó lo que dijo, que me hizo pensar en algo de esa primera frase, ¿quién se va a llevar lo ajeno? Y yo pensaba que hoy, que eso era como, digamos, que a nadie se le ocurriría tomar lo que no es de uno, pero me parece que hoy se puso en acto en esta actividad, que muchísimo les agradezco la invitación y lo que han transmitido, que creo que nosotros nos hemos apropiado, por lo menos yo me siento enriquecida con haberme llevado un poco de lo que dijo Ana Laura, de lo que dijo Celia, de lo que dijeron todos, y como lo siento propio porque es como que me relanza a, digamos, no solo me causó
a poder decir algo de lo que escuché, y que por ahí hay mucho más, pero también es como apropiarse de ese don de lo ajeno, que no es robárselo, sino apropiarse y relanzarlo, y si eso no es transferencia y lazo social, en extensión, ¿de qué se trata? Claro que sí. Lazo de trabajo, transferencia de trabajo y mucho amor y un goce que le faltó a Lacan. El goce del Tal cual. chusmerío. Bueno, pero nosotros Gracias, gracias a todos. gracias a ustedes.